Señor presidente, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, queridos asambleístas, señores de los medios de comunicación. Quiero hacer reminiscencia a lo que Alexander von Humboldt decía cuando recorría los parajes del Ecuador. Decía que los ecuatorianos son seres únicos y a la vez extraños, que viven felices y pobres en medio de tanta riqueza. Quiero hacer alusión a esa expresión de von Humboldt para referirnos al tema que tratamos hoy y que es precisamente el tema de la leche. Tenemos alrededor de 294,000 productores lecheros que producen alrededor de 7 millones de litros diarios. Y tenemos un país donde hay una desnutrición infantil que alcanza alrededor del 30% y en el nivel rural de alrededor del 40%. Es decir, somos un país que produce y un país que consume poco lo que produce. Es ahí donde debería estar la política pública, las leyes que crea esta Asamblea para poder corregir estas distorsiones. Pero llama la atención que la clase política a veces le da la espalda. A veces hay una desconexión con la realidad. Si se produce demasiado y se consume poco, nos llama la atención cómo, por ejemplo, quienes dirigen el país hagan o pretendan o lo piensen solamente hacer un acuerdo comercial con uno de los productores de leche, en este caso con Uruguay. ¿Y cómo no va a causar preocupación estas declaraciones si la mayoría de gobiernos locales, de provincias del Ecuador, son productoras de leche? Y eso sí debe preocuparnos. Debe preocuparnos porque en realidad, si bien es cierto en la historia ecuatoriana ya ha habido ejemplos para querer solucionar el problema de la leche. Recordemos que en la década de 1980, de los 80, había un programa de asistencia donde se les daba a los niños de las escuelas leche en polvo multivitaminizada. Y también debemos recordar, no gratamente desde luego, a un expresidente que como política pública buscó poner a su nombre una marca de leche, Abdalac. Estas iniciativas mal ejecutadas, por supuesto, nos llevan a entender que este campo, que esta actividad necesita urgentemente una política pública, pero una política pública real, donde se motive, se fortalezca el sector lechero, pero a la vez se difunda que es necesario que el pueblo ecuatoriano consuma la leche. No es posible aceptar que existan estadísticas donde, por ejemplo, a nivel internacional, el promedio de consumo de leche es de alrededor de 190 litros al año y que nosotros consumamos la mitad. ¿Y qué es lo que pasa con ese exceso de producción? Lastimosamente, el productor lechero, el campesino, tiene que, al final del día, botar esa leche, regar, por la falta de políticas públicas, por la falta de leyes que permitan justamente el fortalecimiento de este sector. Por eso felicito, en realidad hay temas que nunca están por demás que se socialicen, que se discutan, que se debatan. Y después de haber escuchado las comparecencias, sí es importante abrir la posibilidad de que la comisión, que ha hecho un gran trabajo
y que ningún trabajo está totalmente completo, vuelva a recibir esos aportes para enriquecer esta ley. Hemos conversado ya con el presidente de la comisión de la necesidad de que esta ley regrese al seno de la comisión para poder incorporar algunos cambios. Y me permito hacer algunas observaciones. En el artículo 10 se crea un Consejo Nacional de la Leche, cuya función dice que debe ser la fijación del precio de la leche y estará conformado por 15 representantes. Quisiera que se analizara la pertinencia de que existiera un cuerpo tan amplio, tan grande, que a la final puede terminar siendo burocrático y engorroso para la finalidad que se pretende. En el artículo, la siguiente observación, en el artículo 6, 13 y 35, se habla de las sanciones y se indica que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Superintendencia de Control de Mercado serán quienes impongan las sanciones. La observación que nosotros tenemos es que de pronto se va a hacer una duplicidad de funciones, que se necesita especificar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que denuncia al MAG, es muy probablemente que haya hecho la misma denuncia a la Superintendencia del Control de Mercados. Y la experiencia nos ha dado para fácilmente deducir que cuando hay dos organismos que realizan la misma función, ninguno de los dos termina haciendo absolutamente nada. Como una tercera observación, el artículo 20, estamos hablando de que, y aquí se especifica y se contradice al artículo 10, de que el Ministerio de Agricultura será el que fije el precio de la leche. Entonces estaría además el artículo 10. En el artículo 7 se habla de la adulteración de la leche y estamos hablando de que en esta ley se minimiza el impacto que tendría la adulteración, contraviniendo lo que dice el COIP, que en realidad las sanciones para la adulteración que ponen en peligro y en riesgo la salud deben ser altas y realmente punitivas. En este proyecto de ley queremos sugerir que sea claro con respecto… Cuenta con un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Voy concluyendo. Necesitamos que sean muy claras las disposiciones con respecto al suero, con respecto a la leche en polvo y la prohibición expresa de la importación de estos productos y a la vez también de sus derivados. Queremos hacer un pedido que se revise lo que significa la estructura y la cadena de valor que se da a la leche y que se analice los costos de sustentación, porque sostener este sector realmente significa oneroso y eso implicaría que continuamente se necesita revisar el precio de sustentación. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Ricardo Juango tiene la palabra.